¿Qué tal? Bienvenido una vez más a Plastic Facial. En esta ocasión vamos con la tercera parte de esta sección tan gustada que fue preguntas y respuestas, en donde ustedes le preguntan al doctor Luis Felipe Lizárraga con respecto a las intervenciones que han tenido, y pues aquí tratamos de resolverlos de la forma más concreta posible. Entonces, primero saludar al doctor Luis Felipe Lizárraga. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. De nuevo resolviendo preguntas que mucha gente nos pregunta, y le repito, son muchas preguntas para contestarlas todas, pero aquí tratamos de contestar las más importantes o las que más se repiten. Perfecto, entonces vamos por el principio, ¿no? Aquí Sergio Ramos pregunta, nos pone en contexto: hola doctor, quisiera hacerle una pregunta acerca de mi rinoplastia. Me la operé hace como 1 año y medio y ya quedó mejor que como la tenía antes, pero dice que no del todo bien, que empezó a usar el cubrebocas aproximadamente a los 2 meses. Y pues dice que se le cayó como la punta y que le da la idea de que fue el uso del cubrebocas. Entonces él pregunta si esto fue correcto, qué hizo mal, y quiere pues enmendar su error. ¿Usted qué le puedo decir? Ok, bueno, primeramente él menciona algo muy importante en su pregunta. La nariz quedó mejor que como estaba antes. Entonces ahí me gustaría hacer un paréntesis muy importante. Recordemos todos el objetivo primordial o principal de una rinoplastia, que es que la nariz mejore en su apariencia con respecto a como estaba antes. El objetivo de la cirugía de rinoplastia nunca es buscar una nariz perfecta, nunca es buscar una nariz que se parezca a la de alguien más, a la de un artista, un familiar, etc. Siempre el objetivo es mejorar la apariencia de la nariz que ya tienes desde antes. Entonces, de entrada, si él menciona es que mi nariz quedó mejor como estaba antes, pues ya podemos hablar de una cirugía exitosa. Obviamente pueden haber detalles, pueden haber ciertas complicaciones, ciertos detalles que pueden quedar después, pero eso ya se pueden deber muchas veces a cómo se inflama el paciente, cómo cicatriza cada persona, etcétera, ¿no? Con respecto a lo que hice del cubrebocas y que es el que dio la punta, dudo mucho que sea por el cubrebocas, a menos que sea un cubrebocas o una máscara que apriete mucho la nariz, que no son muy comunes. A menos que sea uno de esos, no creo que sea por el cubrebocas. Recordemos que la nariz sí tiene una caída, incluso hay un video ahí en el canal que habla específicamente de la caída de la punta de la nariz después de una rinoplastia, y esta caída o esta retracción que presenta la punta de la nariz después de la cirugía se debe a la misma cicatrización. ¿Qué tanto se cae la punta después de una rinoplastia? Varía de persona a persona. Hay gente que cicatriza muy fuerte, que es cicatrices muy, muy rígidas, que hace que la punta descienda muchísimo. Pero hay personas que hacen cicatrices más ligeras, le podemos decir, que hace que la punta descienda prácticamente nada, muy poco. Entonces sí varía de persona a persona cómo cicatricen, y esos detalles que se pueden detectar meses o años después de la cirugía generalmente se deben a cicatrización. Pero no perdamos de vista el objetivo de la cirugía, que es mejorar la apariencia de la nariz que tenías previamente. Perfecto. Bueno, también en YouTube, Mr. T, bueno, porque así pone el nombre T, pregunta: por favor, yo llevo 2 meses de operada y ya el día 15 pude ver un bulto en la punta nasal que está igual hasta ahora, o sea, no ha cambiado. A mí solo me levantaron la punta con injerto. Cuando sonrío, más se ve. Es como si se viera el cartílago, como un color como más blanco que su tono de piel. Entonces, pues ella está preocupada por esta situación. Ok, primeramente, pues lo repetimos una vez más, ¿no? 2 meses aún es poco tiempo para ver lo que podemos decir que sea un resultado final. Hay que darle tiempo a esa nariz para que la inflamación se resuelva, las cicatrices maduren, etc. Y recordemos, el resultado final lo vemos entre 6 meses y hasta 1 año incluso. Después de ese tiempo, cuando ya veamos o estemos seguros de que la inflamación ya no es un factor, entonces ya podemos decir, ¿sabes qué? Quedó este detalle que no se resolvió por la inflamación, hay que hacer un procedimiento adicional. Yo le recomendaría en su caso pues que sea paciente, que se espere cuando menos a los 6 meses para ver cómo evoluciona esa desinflamación, esa cicatrización, y ya en base a cómo quede después, ya buscar alguna alternativa con su cirujano, que yo siempre recomiendo, si elegiste a tu cirujano para que él te haga la cirugía, confía en él hasta el final. Siempre, eso es muy importante, porque hay muchas personas, y lo veo yo mucho en mi perfil de YouTube, en el canal de YouTube, en Facebook, etcétera, que muchas personas se operan con un cirujano y a los 15 días ya andan buscando consulta con otro cirujano para ver si el que lo operó lo hizo bien o lo hizo mal, y eso para mí pues no es lo correcto, ¿no? Si elegiste tu cirujano, confía en él, en el proceso, en todo el proceso de la cirugía, tanto la cirugía, la recuperación y todo el seguimiento que te den, confía en él hasta el final. Esa es mi recomendación siempre. No te operes con un cirujano y a los 15 días busques a otro. Eso creo que ya no está bien. Y tal vez porque también tenemos o estamos acostumbrados como a esta cultura de la inmediatez, ¿no? Y que se nos repite muchas veces: este es un proceso de paciencia, ¿no? Tienes que esperar meses, inclusive hasta años, ¿no? Entonces, como queremos ver el resultado ya,
nos desesperamos, ¿no? Y entonces la paciencia es todo en este procedimiento. Sí, es perfectamente comprensible también. Uno se pone los zapatos también del paciente, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me opero y yo veo que como que no va bien, como que no me está gustando, como que, híjole, algo está pasando aquí? Se entiende perfectamente bien, ¿no? Es comprensible esa desesperación o esa preocupación que pueden sentir las personas, pero lo importante es que desde el inicio se establezca o se quede bien claro que es una carrera de paciencia. De rinoplastia es de paciencia. Esperar el resultado a veces tarda, a veces es muy rápido y el cambio se ve espectacular desde el principio, que es lo que todos esperamos y que es lo que más comúnmente ocurre, pero a veces no. A veces sí hay que ser pacientes, más pacientes de lo habitual. Perfecto. Rosalía Ramírez pregunta: hola doctor, llevo 1 mes y medio de operada y mi nariz se ve de cerdito, dice ella, muy cuadrada, y mis fosas nasales se ven mucho. No sé si quedará así o pues también, ¿no? Evidentemente está preocupada por no quedar con este aspecto. En cuanto a las puntas muy levantadas, como lo acabamos de mencionar, más o menos el proceso que hemos visto en el promedio de las personas es que la nariz logra su descenso completo, es decir, la retracción ocurre ya completamente más o menos entre 1 y 3 meses, tal vez un poquito más en algunas personas, pero más o menos se puede considerar que como a los 3 meses ya descendió lo que iba a descender. Si la ve muy levantada y apenas tiene 2 meses, pues yo recomiendo esperar un poquito más, ver cómo evoluciona, pero si pasando los 3, 4, 6 meses no baja lo suficiente y aún se ve muy levantada, ahí sí el remedio no hay otro más que una nueva cirugía. Perfecto, doctor. Y ya por último, una pregunta como muy general. ¿Qué pasa con estas personas que antes de operarse le tienen miedo a la anestesia, ¿no? O dicen, es que no sé si me vaya a caer mal la anestesia, este famoso, pues sí, o sea, como este temor a, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Bueno, muchas personas, una de sus principales preocupaciones de la cirugía, a veces ni siquiera la cirugía misma, a veces es cómo va a reaccionar su cuerpo a la anestesia, porque tal vez nunca se han operado de nada, nunca han sido intervenidas de ninguna manera con anestesia, entonces hay mucha gente que también es un tema tabú entre muchas personas, la anestesia como tal. Es que yo escuché que una persona no sé dónde le cayó mal la anestesia y ahí quedó en la cirugía. Eso, créanme que puede sonar muy aparatoso en las noticias, pero es algo realmente infrecuente, muy muy infrecuente. Los medicamentos modernos que se utilizan actualmente de anestesia son muy muy seguros, tan seguros que yo les comento a los pacientes una analogía muy simple. La posibilidad de que se complique una anestesia general, sobre todo, es de aproximadamente 1 en 300,000. O sea, son muchísimos miles de casos que tienen que pasar para que uno le pase algo malo por la anestesia. Es más probable que salgas a la calle, te atropelle un coche, que a que tengas algún problema con la anestesia. Entonces, la anestesia moderna es muy muy segura. Entonces, por ese lado, ser alérgico a la anestesia o que tenga un proceso negativo en la anestesia es algo sí posible, pero realmente muy poco probable. Claro, y como en toda intervención hay un riesgo, ¿no? Inclusive claro, en ir a que te saquen una muela, corres un riesgo. O sea, que te suturen una cortada claro, también tiene su riesgo. Entonces creo que es parte de esta estadística y pues tenemos que comprenderlo también como pacientes. Siempre que uno es paciente, sabe que hay riesgos, ¿no? Siempre tratamos a nosotros como pacientes de explicarles qué riesgos puede correr durante la cirugía. Aunque sea muy poco probable que ocurran, debes conocerlos, porque puede ser tú uno de 300,000 que sí ocurre. Tienes que saberlo, tienes que asumirlo como paciente y someterlo al procedimiento. Obviamente la posibilidad de que quede mejor y todo salga bien es infinitamente mayor a que algo salga mal. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Seguirles recordando que pueden dejar sus preguntas, sus dudas, inquietudes en YouTube, o que es mejor no acercarse a los canales que, como siempre se ha dicho, que son los donde más frecuentemente hay respuesta, que es en Facebook, que es en Instagram. Entonces, ¿cómo lo encontramos para que la gente también pueda acercarse desde ya con ustedes? Sí, donde tenemos más cercanía con contactos, con respuestas, etcétera, es Facebook, Plastic Facial MX, y en Instagram igual, Plastic Facial MX. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que siguen este contenido. Pues que esta comunidad siga creciendo y que pues sigamos aprendiendo más de estos procedimientos. Entonces, muchísimas gracias y nos escuchamos muy pronto. Bye, bye.